Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros seguir en contacto con todos vosotros. Espero que estéis teniendo una buena semana que para muchos de nosotros ya está empezando a la vuelta a la normalidad. Estamos empezando a ver pacientes otra vez. Vamos a seguir con nuestro ciclo de conferencias previsto para esta etapa del COVID. Hoy es el turno de Arturo Vela. Muchos de vosotros ya lo conocéis, ya que da multitud de conferencias, pero deciros que Arturo es estomatólogo, ortodoncista, doctor en medicina, profesor de la Universidad del máster de la Universidad de Valencia y profesor invitado de otros másteres en España como el extranjero, premio José María Morillón de la SEDO, miembro diplomado de nuestra sociedad y además es speaker habitual de Invisalign. Hoy nos va a hablar del tratamiento de las clases 3 con alineadores y nos indicará un poco cuáles son sus trucos y sus tips para manejarse en este tipo de casos. Deciros que esta semana acabaremos con nuestro ciclo formativo de la etapa COVID. No quiere decir esto que vayamos a terminar con la plataforma SED Online, pero sí con las conferencias que teníamos previstas. Y terminaremos con una conferencia especial que la dará Smith Chamosa y Paula Ribeiro. Y será una conferencia especial porque es de profesores de medicina preventiva y nos darán los trucos o las pautas de cómo tenemos que volver a nuestras clínicas de ortodoncia tras la etapa COVID. Todos sabemos que el COVID ha significado un antes y un después en nuestra vida, pero también en nuestra forma de trabajar en nuestras clínicas. Y esperamos que el viernes también tanto Ernesto como Paula nos puedan aclarar muchas dudas. Bueno, sin más, os dejo con Arturo, que estoy convencido que nos va a encantar su conferencia como es habitual. Hasta el viernes. Un abrazo a todos. Y ya nos queda menos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Gracias a toda la SEDO por la invitación a compartir con vosotros estas tardes de confinamiento. Ya queda menos. De hecho, en principio, hoy es la última charla de esta serie de charlas fantásticas que nos han venido a ayudar a aprovechar el tiempo, que no digo libre, porque no hemos tenido nada de tiempo libre, hemos tenido mucho más trabajo, ¿verdad?, de lo que es habitual, por lo menos intelectual, ¿no? Bueno, bien, cuando me planteé hablar de clases 3, el problema de hablar de alineadores es que se está hablando mucho de alineadores, ¿verdad? Estamos hablando todo el día de alineadores porque parece que se ha puesto de moda. Y digo moda entre comillas porque no es una moda, es una ola, es una nueva herramienta de trabajo para los ortodoncistas. No es un modo de trabajar que va a ser temporal. Yo creo que es una cosa que ha venido para quedarse. Y tenemos que habituarnos, sobre todo los que estamos más habituados durante muchos años a trabajar con aparatología convencional, y me refiero a los brackets, a darle servicio a nuestros pacientes que están demandando. Eso es inevitable y tendremos que adaptarnos a ello, ¿no? Yo afortunadamente llevo casi 20 años trabajando con alineadores, con lo cual he metido muchas veces la pata, me ha costado mucho aprender y estudiar biomecánica, pero afortunadamente yo tenía unas buenas bases que me dieron mis maestros de biomecánica, digamos, convencional, de ortodoncia convencional, y eso me permitió no perder el rumbo, no perder el rumbo, que en mi opinión es lo más importante. Si os fijáis en esta magnífica plataforma que ha inaugurado la SEDO, le doy la enhorabuena a la SEDO porque esto ha sido fantástico. Yo creo que es una idea extraordinaria tener una plataforma digital para todos los miembros y todos los que quieran formarse de una manera online, gracias a Internet. Pues fijaos que en las conferencias que ha habido ya un montón, si nos damos cuenta ha habido un montón, ¿verdad? Pues prácticamente la tercera parte han sido sobre alineadores. La mía es la quinta, que va a hablar de alineadores. Es decir, que los ortodoncistas no nos podemos sustraer a lo que los pacientes de hecho están demandando, por un motivo o por otro, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que tenemos que formarnos en una técnica que es nueva, es una manera de mover los dientes relativamente nueva, por lo menos para la inmensa mayoría de los ortodoncistas, ¿no? Los alineadores, entonces, siempre me suelen preguntar, ¿pero qué indicaciones tiene? O sea, visto desde el punto de vista más o menos científico, ¿no? ¿Qué evidencia científica hay de que los alineadores puedan trabajar razonablemente bien?
Bueno, pues como siempre, pues la clínica va muy por delante de la evidencia científica y aunque hay cientos de artículos, y digo cientos porque es cientos de artículos que estudian la efectividad de los alineadores para mover dientes, efectivamente todavía tenemos pocas conclusiones. Y eso es lógico, por muchos motivos, ¿no? Pero entre otros porque todos los estudios van muy por detrás de las innovaciones técnicas que están teniendo los diversos softwares, sobre todo, ¿no? Hay algunas revisiones bibliográficas muy amplias, como por ejemplo la de Papadimitrou, que os recomiendo leer, aunque fijaos que cómo restringe, ¿no? Cómo restringe las indicaciones a simplemente tratamientos sin extracción de maloclusiones leves a moderadas de pacientes sin crecimiento. Esto, ¿verdad? Bueno, es de lo que hay evidencia, de que puede servir, ¿no? Ahora mismo. Pero realmente la experiencia nos ha hecho avanzar muchísimo más rápido de lo que la evidencia científica nos puede decir. Lo que no quiere decir que nos olvidemos de la evidencia. Es decir, que hay que procurar, como siempre, tratar a nuestros pacientes de la manera más demostrada o que la evidencia científica recoge como mejor para poderlos tratar. De esto hablo en la última revista de ortodoncia española, la revista de la SEDO. Mi enhorabuena también a Dani Díez, al editor de la revista, y a toda la SEDO por esta magnífica idea. Podéis entrar en ortodonciaespañola.es, descargarla con solo registrarlos, es libre, me parece que es una idea extraordinaria, enhorabuena de nuevo. Y he tenido el honor de abrir una sección nueva que se llama Tribuna, dando mi opinión sobre la ortodoncia y los alineadores, el presente y el futuro de la ortodoncia con alineadores. Si queréis tener una idea, pues os recomiendo leerlo para no extenderme hoy mucho, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que los alineadores han venido para quedarse y lo tenemos que asumir, ¿no? Claro, los que estamos acostumbrados a trabajar con brackets, queremos tener los mismos estándares de éxito con los alineadores y con los brackets. Y los brackets son un poquito diferentes a los alineadores, son bastante diferentes, ¿no? Tenemos que tener claro que el tratamiento con alineadores exige una planificación superior al tratamiento con brackets. Los brackets, el tratamiento con la patología fija tiene una ventaja, puede ser pequeña o grande, depende de cómo se mire, pero lo que está claro es que cada cita tú puedes planificar unas nuevas acciones, cosa que no puedes hacer con los alineadores. Hay que planificar todo de principio a fin. Puedes ir cometiendo errores y, bueno, pues otro refinamiento y otro, pero eso no sería eficiente. Y lo que buscamos es, sobre todo, eficiencia. Buscamos planificar los casos para que vayan hasta el objetivo que nos habíamos planteado con el mínimo de alineadores y de tiempo y de esfuerzo y de planificación posible. Por eso hay que planificar muy bien desde el principio los casos, ¿no? Luego, evidentemente, hay que monitorizar, es decir, hay que seguir el caso que vaya tal cual hemos planificado y tomar medidas si se aparta del plan previsto, lógicamente. Y luego tenemos un pequeño inconveniente, puede ser pequeño o grande, de nuevo, y es que requieren la colaboración de los pacientes. Esto es indudable, más colaboración incluso que con los brackets, ¿eh? En otro sentido, probablemente, ¿no?, que con los brackets. Teniendo todo esto en cuenta, nosotros nos planteamos nuestros objetivos, que es prioritario, exactamente igual que en los tratamientos de ortodoncia. Y como con mi amigo y colaborador, el doctor Nacho Morales, siempre explicamos lo mismo, ¿no? Buscamos hacer 3 fases de planificación. La primera es una planificación global, ¿de acuerdo? Para eso exigimos un diagnóstico muy preciso, una buena planificación y luego la monitorización de esa primera fase. Después, si todo va bien, hacemos un clean check o una etapa que es de acabado. Y luego, en algunos casos, vamos a necesitar una fase de lo que llamamos efecto wow, es decir, una sonrisa espectacular. Nunca hasta ahora habíamos tenido unos medios tan extraordinarios como para poder planificar del todo un tratamiento de ortodoncia como lo tenemos con los medios digitales que se nos brindan ahora mismo por diversas compañías. Como digo, entonces, el eje de todo es la planificación. Necesitamos un clean check de trabajo. Yo hablo de clean check porque trabajo fundamentalmente con la empresa Invisalign, que son los alineadores que primero conocí y con los que mejor me desenvuelvo y cuyo software, pues creo que está ahora mismo muy por delante del resto de las compañías, especialmente para casos complejos, ¿no? Por tanto, hacemos un clean check de trabajo con esos objetivos, un clean check de acabado y un clean check wow. Esto es, digamos, mi objetivo de tratamiento. Esto es el modo de trabajar eficiente con Invisalign. Y esto me va a permitir tener unos tratamientos dentro de unos tiempos razonables, para no eternizarnos y tener que hacer 14 refinamientos.
lo primero de todo para esa planificación es estar de acuerdo con el paciente. Es decir, igual que cualquier tratamiento de ortodoncia, pero con alineadores mucho más, porque tenemos que planificarlo todo desde el principio, tenemos que estar de acuerdo con el paciente en cuál es su objetivo. Si tiene un paciente y nos pregunta, ¿me llevas de vacaciones? Bueno, de vacaciones este año no sé cuántos vamos a poder ir de vacaciones en agosto, pero sería deseable, ¿verdad?, que fuéramos de vacaciones. Y nosotros pensamos, pues mira, mi ideal de vacaciones es ir a la playa de Matalascañas, por ejemplo, que es una playa estupenda, fantástica, y siempre ha sido uno de los objetivos de mi vida, pasar un buen verano en Matalascañas. Bien, y planificamos el tratamiento de acuerdo con eso, porque pensamos que es el mejor sitio del mundo para poder pasar las vacaciones. Pero resulta que nuestro paciente está pensando en la montaña. ¿A dónde le vamos a llevar si su objetivo es otro? Pues mientras no conjuguemos nuestros criterios con los criterios del paciente, con los deseos del paciente, podemos llegar a un desastre de tratamiento. Es decir, lo primero de todo es tener muy claro el objetivo, a dónde vamos a ir. No descubro nada nuevo, esto es una cosa básica en ortodoncia, pero muchas veces con el tratamiento con alineadores podemos perder de vista que esto es fundamental, porque muchas veces, como tenemos la teórica facilidad de que enviamos el caso y nos dan una solución, los técnicos, pues a lo mejor perdemos de vista que el que tiene que dar los objetivos somos absolutamente nosotros. ¿Cómo? Pactados con el paciente. Es decir, primera medida, objetivos pactados con el paciente. Bien, a partir de ahí ya hemos decidido que nuestro objetivo es ir a Matalascañas a pasar el verano. En nuestro navegador GPS ponemos Matalascañas. Siguiente paso, podemos decir, ¿cuál es la ruta más rápida para ir a Matalascañas? ¿Vale? Pero nos falta lo más importante, ¿de dónde salimos? Porque claro, uno puede salir, por ejemplo, de Madrid, o de Gerona, o de Roma. Pues puede salir. Y la ruta será una ruta de un tipo o de otro, ¿vale? Pero claro, hay que preguntarle al paciente de dónde sale. Hay que ver al paciente de dónde sale. Y el paciente me dice, salgo de Islandia. Pero es que además no puedo volar porque me da miedo y no quiero ir en barco porque me mareo. Pues, hijo mío, entonces no vas a poder ir a Matalascañas. Tu deseo no va a ser cumplido. Es imposible, es absolutamente imposible. Por tanto, tan importante es marcar los objetivos, pactar los objetivos con el paciente, como saber de dónde partimos para saber si los podemos cumplir y de qué manera cumplirlos, ¿no? A partir de ahí, si el paciente no puede, es un paciente quirúrgico, un paciente con un grave defecto esquelético y no puede cumplir sus sueños de tener una sonrisa Hollywood como George Clooney, pues entonces tendremos que decirle que en lugar de pasar el verano en Matalascañas, a lo mejor tendrá que conformarse con una playa, que son estupendas, las playas volcánicas de Islandia, pero claro, tendrá que pasearse con un polar y no podrá tomar pescadito frito ni estar en el chiringuito con sus amigos. Es inevitable. O sea, lo mismo no va a poder hacer. A eso me refiero con lo que hay que planificar tremendamente bien, y esto es muy importante, cada tratamiento con nuestros pacientes. Antes de empezar tenemos que saber, primero, los objetivos y segundo, de dónde partimos. Y esto es especialmente importante en las clases 3, porque las clases 3 tienen en muchos casos un componente esquelético que no es tan fácil ni de manejar, ni de disimular, ni de manejar en la práctica con ortodoncia. Es decir, tenemos que definir muy bien si los objetivos son puramente oclusales o son estético-faciales o son de lo que sean, o son funcionales. Entonces, una vez definido eso, ya podremos hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver ninguna de estas maloclusiones. Luego, el camino que vamos a tener que tomar para llegar al objetivo que nos marca el paciente va a ser muy diferente en cada uno de estos casos. Y tendremos que planificar, lo mismo que planificamos un viaje, origen y fin, tendremos que planificar paradas, si vamos en avión, si vamos en AVE, si vamos a ir primero en AVE y luego en taxi, o vamos todo en coche, o vamos en bici. Claro, depende mucho de dónde salimos y la rapidez que tiene el paciente, es decir, depende de un montón de factores. Y eso con Invisalign es especialmente importante definirlo de antemano, porque si nos equivocamos en la planificación, no tenemos una segunda cita, para recuperar y para cambiar las acciones que tenemos que hacer sobre el paciente. Tenemos que planificarlo todo desde el principio. Y a esto me refería, ¿no? Una clase 3 tiene una serie de componentes que son esenciales para poder definir de dónde partimos.
El componente esquelético, está claro, si un paciente tiene componente esquelético, tiene muchas opciones y acepta o rechaza la cirugía, con lo cual eso nos va a limitar mucho, ¿no? El perfil, hay pacientes que tienen labios gruesos, labios finos, que son convexos o que son mucho más cóncavos, tienen un mentón muy grande, es decir, que esas cosas son absolutamente esenciales. No descubro nada, esto es típico del diagnóstico en ortodoncia normal de clase 3, pero que es básico, ¿eh? Lo mismo en Invisalign que cualquier otra técnica. Y luego tenemos la exposición del incisivo superior y la mordida cruzada anterior como un componente, porque claro, si salimos de Moscú nos encontramos con los Urales en medio, pues tendremos que saltarlos de alguna manera. Pues todo ese tipo de cosas tenemos que planificarlas. Y hay dos elementos que son básicos, muy importantes a la hora de planificar con Invisalign los tratamientos de clases 3, que son el torque del incisivo superior y sobre todo, el problema transversal. Si vamos a poder expandir o no vamos a poder expandir. ¿Y en qué condiciones? A partir de aquí, cuando tenemos una visión global de dónde salimos y a dónde queremos ir, entonces tendremos que planificar paradas, gasolina, dónde hacemos la noche si estamos muy lejos, es decir, ese tipo de cosas que en un viaje hay que planificar, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, en qué vehículos, cómo lo hacemos. Y lo podemos hacer de dos maneras, básicamente, de clases 3. Vamos a planificar una distalización inferior o vamos a planificar una mesialización superior, ¿de acuerdo? A partir de aquí, una vez que hemos decidido cuál es la mejor opción, entonces tendremos que decidir qué anclaje tenemos, en qué vehículo vamos y si tenemos suficiente gasolina como para poder llegar. Y eso es el anclaje. Entonces, el anclaje nos va a permitir utilizar o dientes o elásticos, la otra arcada. Entonces, pues, yo divido en anclaje interarcada, que sería la utilización de elásticos como anclaje, o el anclaje esquelético cuando no es posible apoyarnos en la arcada contralateral. El anclaje esquelético pueden ser mini placas, pueden ser mini tornillos, pueden ser implantes que lleva el paciente ya en la boca, es decir, hay muchas opciones, ¿no? Bien, a partir de aquí nosotros ya podemos planificar las paradas, podemos planificar todo. Por eso digo que más que un protocolo, esto es fundamentalmente un GPS. ¿Por qué? Porque cada paciente es único, absolutamente único. Y eso es especial en las clases 3. Es muy difícil dar protocolos genéricos para tratar las clases 3. Hay que individualizar. Vamos a hablar entonces de lo que yo considero algo prioritario, básico y por donde hay que empezar. Es el problema transversal. ¿Por qué es lo más importante? Una de las cosas importantes. Porque el problema transversal, en los problemas sagitales, cuando tenemos un problema sagital que se puede tratar y que podemos expandir, nos da muchos medios para poder corregir el problema sagital. ¿Podemos tratar el problema transversal con Invisalign? Bueno, hay mucha literatura sobre la predictibilidad de Invisalign, sobre la eficacia, pero realmente hay pocos artículos buenos, realmente buenos, que hablen sobre la capacidad de Invisalign de expandir. Uno de ellos, y probablemente uno de los mejores que yo he leído, es el de la doctora Beatriz Solano, que se publicó hace unos años, pero el problema es que trata al material antiguo de Invisalign, el EX30. Con el material nuevo se han hecho muy poquitos. Y entonces, entre otras cosas, lo que definen, de lo que hablan, es que la predictibilidad no es muy alta. Es predecible, pero no al 100%. Eso nos lo vamos a encontrar con 1000 tipos de movimientos con alineadores. Es decir, la predictibilidad nunca es del 100%. El problema es que cada tipo de movimiento tiene una predictibilidad diferente. ¿Cuánta? No lo sabemos. Seguramente hará falta muchos estudios durante años para poder comprobar qué predictibilidad puede tener cada tipo de movimiento. Eso el software de Invisalign, lógicamente, y con inteligencia artificial lo hará más rápido. Seguramente en pocos años cada tipo de movimiento tendrá un tipo de sobrecorrección diferente dependiendo del tipo de movimiento que sea. Pero de momento no lo tenemos. Por tanto, tenemos que saber qué movimientos tienen mayor predictibilidad y qué movimientos tienen menor predictibilidad. Esto es una cosa ampliamente conocida, no voy a enrollarme mucho en esto porque lo sabéis todos ya. Y los que tienen mayor predictibilidad son los que, digamos, de empujar el diente. ¿Por qué? Porque los alineadores lo que hacen muy bien es empujar el diente. Expansión ligera, movimientos de versión, rotación de dientes planos y los cierres de diastemas. Son movimientos de empujar, son muy predecibles. ¿Cuáles tienen menor predictibilidad? No voy a decir nula, menor predictibilidad significa que varía, puede ser entre un 60% y un 80-90% la predictibilidad que tienen, pero no lo sabemos exactamente. Son los cambios de forma de arcada, los tips y gresiones, lógicamente. ¿Por qué? Porque suponen movimiento radicular y como el alineador solamente empuja, no tira del diente y no tiene un control tridimensional absoluto, pues son los movimientos más difíciles, los movimientos radiculares. La rotación de dientes cónicos, porque el diente se escapa, eso lo sabéis todos, y los movimientos de intrusión, extrusión y, sobre todo, el torque radicular.
torque, que es otro movimiento radicular también, ¿no? Bien, por tanto, como el grado de expansión no estaba nada claro qué cantidad de predictibilidad tenía, nosotros hicimos un estudio hace unos años que fue la base para, en la Universidad de Valencia, en el posgrado de la Universidad de Valencia, donde damos clase el doctor Morales y yo. Entonces, este estudio, digo, lo iniciamos hace unos años y ha sido la base para la tesis que próximamente defenderá el doctor Morales y que ha sido la base para un artículo que está ya aprobado y que vamos a publicarlo en relativamente poco tiempo. No sé exactamente la fecha, pero sí que va a ser muy poco. ¿Cuáles son los objetivos de este tratamiento? Analizar la predictibilidad del clean check en el movimiento de expansión y determinar la expansión real producida por los alineadores de Invisalign, ¿vale? No voy a enrollar sobre la metodología y tal, porque eso da igual, pero vamos a ver un poquito las conclusiones, ¿no? Que pueden ser casi extrapolables a muchos otros tipos de movimiento. Invisalign expande muy bien, eso está claro. Si queremos expandir, expandimos. Ahora bien, el clean check no es predecible al 100%, no es totalmente predecible. Y luego, algunos datos para saber qué cantidad de predictibilidad hemos encontrado que es inversamente proporcional a la cantidad de expansión que hacemos, lógicamente, a la complejidad de la maloclusión. Cuantos más movimientos asociados haya, menos predecible es, también es razonable. A la posición distal, es decir, cuanto más distal es un diente en la arcada, menos predecible es esa expansión, y sobre todo si es extremo libre. ¿Por qué? Porque no tiene un diente recíproco, no se aprovecha de los movimientos recíprocos que son muy predecibles con los alineadores. Por tanto, estas son nuestras conclusiones que en algunas cosas pueden ser extrapolables a otro tipo de movimientos, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? A una conclusión básica, es que hay que sobrecorregir los movimientos. Hay que sobrecorregir. Es decir, el clean check no es un setup, ni es una VTO. Es como dice la doctora Faralleste, es un esquema de representación de fuerzas. Y con eso lo tenemos que asumir. Es decir, que tenemos que entender que lo bonito, un clean check bonito, bueno, probablemente no funcione, porque nos vamos a quedar cortos. Es prácticamente imposible, salvo en casos muy leves, poder hacer que se asemeje al 100% la boca con el final de un clean check si es una maloclusión relativamente compleja. Por tanto, hay que introducir el concepto de sobrecorrección de manera habitual en casi todos los movimientos. Hace unos años, para no confundir la palabra sobrecorrección, overcorrection en inglés, para hablar con los técnicos, nosotros introdujimos, Nacho y yo, la palabra en una noche de insomnio, se me ocurrió, ¿de qué manera puedo hablar de sobrecorrección para distinguirlo de esos 3 alineadores últimos, esos 8 alineadores del final, que podemos pedir a Invisalign con unos movimientos extra, de más, con esa sobrecorrección que cada movimiento requiere para poder llegar a donde yo quiero? Entonces me ocurrió llamarlo hipercorrección. Afortunadamente, pues parece que es una palabra que funciona, por lo menos en lengua castellana, y todo el mundo ya entendemos lo que es la palabra hipercorrección. Todo el mundo menos los técnicos. No les digáis a los técnicos que hagan una hipercorrección, ¿entendido? Es una cosa para nosotros, para los ortodoncistas. ¿Para qué? Para distinguir lo que es una sobrecorrección durante el periodo del tratamiento, a lo que llamamos hipercorrección, de lo que es la sobrecorrección después de haber terminado el tratamiento, en el cual pedimos unos alineadores extra que podemos utilizar o no. La hipercorrección, por tanto, es una cosa intrínseca al mismo sistema. Tiene que ser una cosa habitual, mayor o menor, dependiendo del tipo de movimientos que hagamos. Bien, fijaos, hablando de expansión, tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Pero fijaos, diversos tipos de expansión. Aquí tenemos una expansión y que aumenta la longitud de arcada, y si no hay ningún movimiento sagital, lógicamente, en el clean check de la izquierda vemos una pérdida de profundidad de arcada. Eso va a suponer que los incisivos superiores se van a retruir. En algunos clean checks, por mucha expansión que hagamos, ese aumento de longitud de arcada lo va a absorber el apiñamiento. Es decir, lo vamos a utilizar para poder alinear. Por tanto, se va a retruir poco, vamos a perder poca profundidad de arcada. Y en otros casos, por la cantidad de torque que vamos a dar a los incisivos, vamos a también perder poca profundidad de arcada. Luego tenemos casos muy diferentes. No siempre la expansión hace perder profundidad de arcada. Y esto es importante retenerlo. Por tanto, es importante valorar caso por caso cuánta expansión hacemos y qué repercusión va a tener en la profundidad de arcada. ¿Por qué es importante esto? Vamos a ir a un caso de una clase 3. Fijaos la expansión que vamos a dar a este muchacho. Ahí lo veis. Y, como veis, pues parte de la expansión la utilizamos en resolver el apiñamiento anterior y parte en retruir. Perdemos parte de profundidad de arcada. ¿Qué nos permite esto? Nos permite que si utilizamos elásticos de clase 3, vamos a poder protruir o mesializar la arcada superior mediante el uso de los elásticos, sin por ello aumentar la posición o
adelantar la posición del borde del incisivo superior. ¿Entendido? Entonces, esto, lo bueno es que en el clean check lo podemos medir. Podemos medir exactamente cuánto le pedimos a los elásticos de mesialización de la arcada superior. ¿Y por qué digo esto? Porque los elásticos mesializan, nunca distalan. Esto es importante. Si utilizamos un elástico de clase 3, vamos a mesializar el molar superior. Si utilizamos un elástico de clase 2, vamos a mesializar el molar inferior. Por esto, la expansión es una de las claves de la solución de los problemas sagitales, porque a más expansión, más posibilidades de utilizar elásticos. Pero claro, se tiene que poder hacer la expansión. Fijaos, en este caso también vamos a utilizar elásticos de clase 3, es una clase 3 ligera. Vamos a utilizar elásticos para mesializar ese molar. Ahí lo veis. Y fijaos que mientras vamos alineando, ¿de acuerdo? Vamos también perdiendo parte de la profundidad de arcada. Y ese saltito que hace, ¿lo veis? Ese saltito que hace lo que llamamos salto virtual en el clean check nos va a definir exactamente, y además lo podemos medir, qué cantidad de efecto de mesialización de la arcada superior vamos a pedirle al clean check. Perdón, a los elásticos. Y eso lo podemos medir. ¿Cuánto podemos hacer? Entonces, en este caso, cuanta más expansión podemos hacer, mayor corrección de la clase 3 podemos hacer con elásticos mediante mesialización de la arcada superior. Entender este concepto es básico, porque es lo que nos va a permitir, en ciertos casos, no recurrir, por ejemplo, a distalizaciones secuenciales, sino simplemente recurrir al uso de los elásticos. Hay una serie de factores y de variables que influyen en la efectividad de los elásticos. Uno de ellos, lógicamente, por ejemplo, la edad. Hoy día sabemos que para los menores de 18 o 20 años, la efectividad de los elásticos puede ser 2-3 veces superior a la de un adulto. Eso es una de las características que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La otra, por supuesto, es la inclinación de partida del incisivo superior. Y esto es esencial en las clases 3, porque sonreímos con el incisivo superior, tanto si tienes clase 2 como si tienes clase 3. Por tanto, la repercusión que va a tener el elástico en la posición del incisivo superior es imprescindible para poder controlar el final de esa sonrisa, si queremos una sonrisa realmente estética. Bien. Dicho esto, hablamos del problema, hemos hablado del problema transversal y entendido, vamos a hablar de cuáles son los caminos por los que vamos a llegar a nuestro objetivo, que es la clase 1 canina, básicamente, ¿no? Vamos a hablar del primer camino. El primer camino es la distalización inferior. Es el más recurrido y el más lógico, el más obvio, ¿no? Vamos a distalar la arcada inferior. Hay un artículo de la doctora Blaskalic que, si le seguís, Blaskalic y Samoto, son dos ortodoncistas extraordinarios. Si tenéis la oportunidad de seguirles y de leer lo que escriben, a mí me encantan. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad muy biomecánica, y no solamente enseñan lo bien que hacen las cosas, sino que enseñan por qué y cómo llegan a ese camino. Biomecánicamente creo que tienen la cabeza fantásticamente amueblada. Y me encantan sus artículos. Entonces, es que no hay nada escrito sobre tratamiento de clases 3, pero en este artículo, que hablan del tratamiento de clases 3, de clases 2, mediante distalización secuencial o mediante elásticos, virtual jump, el salto virtual, dicen que sus resultados son comparables en las clases 3, es decir, sus conclusiones que sacan de las clases 2 podrían ser comparables en las clases 3. Y entonces, por ejemplo, en la distalización secuencial, ellos proponen el modelo en W, que se suele llamar, no en V, o en cohete, que decimos nosotros, Nacho y yo, porque me parece, visualmente, me parece más un cohete que una W, ¿no? Entonces, el modelo en cohete es el que proponen Blaskalic y Samoto para la distalización secuencial, tanto de clases 2 como de clases 3. ¿Por qué? Porque empezamos a movilizar los incisivos a la vez que distalamos en la parte posterior. ¿Ok? Y esto nos viene bien, porque son movimientos generalmente recíprocos, sobre todo en clases 2, no tanto en clases 3. Luego veremos que el movimiento que buscamos en los incisivos muchas veces no es tan recíproco con respecto a los molares. Y eso nos hace consumir un poquito más de anclaje en las clases 3 que en las clases 2. Esto es relevante. Insisto, si tenéis la oportunidad de leer este artículo, me parece muy clínico, es de la JCO, del Journal, y me parece muy clínico porque es muy interesante y coincide con nosotros en muchos aspectos, ¿no? Algo que yo vengo diciendo hace muchos años, por ejemplo, es que no hace falta ataches para distalar molares, y ellos lo confirman. Es un artículo del 2018 y, efectivamente, una de sus conclusiones es que no hace falta ataches para distalar, no nos hace falta. Y lo veis. Es esencial sobrecorregir, siempre sobrecorregir la clase 1, en clases 2 y dicen que también en clases 3, y luego en muchas ocasiones se produce mordida abierta posterior simplemente por no haber planificado adecuadamente la corrección del overbite. ¿De acuerdo? Son tres conclusiones fantásticas que habitualmente nosotros repetimos cuando hablamos de distalización secuencial. Bien, vamos a ver este paciente, acudimos ya con casos reales. Este paciente que nos viene con esta clase 3, lo veis ahí, y lo que más llama la atención probablemente sea la recesión de ese incisivo inferior. Ahí lo veis,
tiene un width razonablemente negativo, es decir, es una clase 3 moderadamente esquelética, pero como veis la inclinación de los incisivos inferiores es muy favorable. Es decir, que este caso lo podemos tratar francamente bien con retroinclinación del incisivo inferior. Pero claro, para eso hay que hacer espacio. ¿Cómo hacemos espacio? Pues en un caso como este, pues nos planteamos claramente la extracción de los cordales y la distalización secuencial. Este es el modelo de clean check que hacemos. Os he dicho antes que no necesitábamos ataches para los molares, y ahí veréis uno, efectivamente veo uno. Algunas veces pongo un atache cuando considero que hay un movimiento vertical que hay que hacer, o bien en ese diente o bien en el adyacente, ¿de acuerdo? Como veis, un atache horizontal, no es un atache vertical, porque no necesitamos, ¿vale? ¿Por qué no necesitamos? Porque si el molar es grande y tiene cúspides bien marcadas, las cúspides hacen mayor efecto retentivo que un atache. ¿De acuerdo? Succionan el alineador y el alineador lleva al molar sin más problema. Otra cosa es que no haya cúspides, que sea un molar muy desgastado o que sea una prótesis. Si las cúspides no están muy marcadas, nosotros recomendamos claramente poner ataches, añadir ataches, claramente, pero solamente en esos casos. Habitualmente para instalar tanto arcada superior como inferior no hacen falta ataches. Bien, fijaos entonces en la retroinclinación que hacemos en los incisivos inferiores y vamos a ver la expansión. Como primera medida siempre valoramos la expansión. ¿Hacemos mucha expansión? No. Hacemos un poco de expansión, pero perdemos profundidad de arcada. ¿Nos viene bien esa pérdida de profundidad de arcada? Pues nos viene bien incluso para poder, tiene una sonrisa un poquito plana, para poder incluso extruir al final del tratamiento y generar un arco de la sonrisa un poquito más congruente con el labio inferior. Es decir, que nos viene bien. Ahora vamos a ver, ahí lo veis, y sabiendo que vamos a poder a perder profundidad de arcada, es un caso perfecto, idóneo, para poder utilizar anclaje interarcada, es decir, con elásticos. Podemos permitirnos el lujo de perder, de mesializar ligeramente el molar superior porque tenemos expansión. ¿Ok? Luego, un poquito como tips de la distalización. No poner ataches en molares. Cuidado con la retrusión con la curva de Spe, porque siempre que retruimos, pasan dos efectos. Uno, extrusión relativa, y dos, aumento de la curva de Spe. Cuanto más retrusión hagamos, más aumento de la curva de Spe inferior. Por tanto, tenemos que compensarla. En un caso como este, que tenía prácticamente mordida borde a borde, pues nos interesa que esto se produzca para dar un poquito de guía al paciente. Lo veréis luego. Y luego, valorar la expansión y el anclaje con elásticos. Perdón. Bien, en otros casos, como por ejemplo en este, esa extrusión que se va a producir en los incisivos inferiores nos va a venir bien. ¿Lo veis ahí? No se me pone en marcha el... Perdonadme, Ahora, lo veis. Fijaos la distalización que se produce en este tercer cuadrante. Vamos metiendo el canino en su sitio, pero simultáneamente al final vamos a extruir ligeramente los incisivos. Nos viene muy bien porque es una mordida abierta. Pero ojo, si tuviéramos una sobremordida, esto no nos viene nada bien y lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, la retrusión siempre hay que valorar el overbite, siempre. En caso de mordida abierta nos va a venir muy bien, incluso podremos aumentar la extrusión. En caso de sobremordida tendremos que compensar con anticurva de Spe, siempre. Fijaos que hemos planificado bien y el caso antes del refinamiento, lo veis ahí, pues ha llegado a la clase 1 estupenda. Es decir, es un caso muy predecible. Uy, se ha perdido una foto. Bueno, disculpadme. Volvemos a nuestro caso, al caso anterior que nos ha servido de base para explicarlo y vamos a ver, este es el comienzo, ahí veis lo más importante, esa recesión del incisivo. Una de las ventajas que tenemos de trabajar con alineadores es que podemos desde el inicio, trabajar con el torque del incisivo. No tenemos que esperar un arco rectangular, para que me entendáis. Podemos empezar a valorar desde el inicio. Por eso hacemos ese patrón en cohete. Desde el inicio aumentamos el torque de los incisivos inferiores, torque radículo lingual. Ese primer movimiento de los incisivos inferiores tiene que ser siempre torque radículo lingual. Ahí lo veis. Y fijaos además que luego la traslación que vamos a hacer, lógicamente no es real. Eso no es lo que vamos a buscar en el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un hueso del que no puede salir. La sínfisis tiene un límite. No podemos retruir tanto. Por tanto, ese torque no es real. Es un esquema de fuerzas. ¿Ok? Es lo que vamos a pedir al alineador que genere para contrarrestar la distalización que se está produciendo en la arcada superior. ¿Ok? Bien, no solo eso, es que a lo mejor en casos como este, que vamos a retruir mucho el incisivo inferior, es posible que no aparezcan power reaches.
es posible que aparezcan parroiches. ¿Por qué? Porque lo que mide la tabla de movimiento dental, que la tenéis aquí, ¿vale? Es la inclinación final de esos dientes. Y como veis, solamente en el 31, que es el que más me interesa, tiene más inclinación vestibular, coronovestibular, de lo que tenía al principio. Pero daos cuenta de la cantidad de torque que hemos hecho. Por eso a veces no aparecen los power ridges. No es importante siempre y cuando la posición de los dientes más importantes tenga algo de inclinación coronovestibular. Tengo un pequeño problema aquí porque me están desapareciendo fotografías misteriosamente de la presentación. No tengo ni idea. Pero bueno, bien, ahí lo veis. Esto es la secuencia de tratamiento en los dos lados y veis que la planificación ha ido rigurosamente como nosotros habíamos pedido. Esto es como llegamos al refinamiento. Esto es el escáner que hicimos justo al final de la primera fase y como veis hemos cumplido razonablemente bien los objetivos que nos habíamos propuesto. Fijaos lo que vamos a hacer ahora. Tenemos la clase 1 ya canina y lo que vamos a hacer es valorar esto que suele pasar siempre. Si retruimos, lo veis, ¿no? Siempre tiende a aumentar la curva de SP. ¿Es necesario en este caso? Pues es necesario regularizar esa altura de los incisivos. Cuanto más lejos están de los ataches, de los caninos, menos fuerza va a tener el alineador, por tanto es razonable. Fijaos esa curvita que hacen los incisivos inferiores centrales, porque son los que más les afecta esto, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es, primero, dar torque de nuevo a los incisivos inferiores. Ya aparecen los power ridges. ¿Por qué aparecen? Porque ahora sí que no hay traslación. Por tanto, en la tabla de movimiento dental va a aparecer ese 5,5 de inclinación coronovestibular que nos va a dar un extra torque en ese incisivo inferior para mejorar la posición radicular y esa recesión. Fijaos también que tenemos una pequeña desviación de línea media y vamos a utilizar elásticos de línea media para ayudar al movimiento que va a hacer el clean check, que como veis va a ser de cuarto cuadrante a tercer cuadrante. Eso no lo puede hacer solo el alineador, por muy bonito que aparezca en el clean check. Tenemos que ayudarnos siempre que haya resalte canino, como veis en este caso, si hay resalte canino, elásticos de línea media, ¿vale? Por eso ponemos esos precision cuts, como veis, aquí y aquí, para ayudarnos y centrar la línea media y terminar así. Bien, finalizamos nuestro caso, lo veis, en clase 1, y con todo lo que habíamos planificado, incluso fijaos ahora mismo la recesión del 31, cómo ha mejorado. Fijaos también la relación sagital que tenían los incisivos superiores con los inferiores, cómo hemos mejorado el torque del incisivo superior y dónde hemos puesto el incisivo inferior también, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues básicamente nuestros objetivos, que es retroinclinar, o sea, retruir el incisivo inferior, y eso lo hemos conseguido mediante la distracción secuencial, y vamos a ver qué más ha pasado, si ha cumplido nuestra expectativa, es decir, si se ha cumplido lo que habíamos previsto. Efectivamente, hay una ligera retroinclinación del incisivo superior, que nos ha permitido mejorar el torque. Hay una mesialización del molar superior por la expansión y el efecto de los elásticos, y hay una distalización del molar inferior que siempre, ojo, siempre es un poquito menor de la que aparece en el clean check. Eso lo tenemos que tener en cuenta, porque no es un anclaje absoluto, es un anclaje relativo. Lo utilizamos con elásticos, por tanto, siempre hay que prever parte de pérdida de distalización por pérdida de anclaje. ¿Ok? Bien, ahí lo veis. Estos son los efectos que se producen de mayor a menor, digamos. ¿Ok? Luego hemos cumplido. Veis que los enderezamientos radiculares son razonablemente buenos porque la distalización tiene un pronóstico muy bueno en cuanto al acompañamiento de las raíces, porque los dientes suelen estar un poquito inclinados hacia mesial y los enderezamos hacia distal. Sobre todo cuando no son distalizaciones muy grandes, muy severas, cosa que tampoco es recomendable. Bien, esto es el perfil del paciente y vamos a por otro paciente. Ahí lo veis. Este paciente ya es mayorcito y evidentemente este viene de Islandia. ¿Vale? Este pues viene de muy lejos y no quiere operarse y bueno, pues vamos a tener que asumir ciertos objetivos menores de los que hubiéramos tenido en un caso como el anterior, por ejemplo. ¿Cuáles son? Pues ahí veis que la compresión es esquelética. Aquí en este caso, ni de broma se nos puede ocurrir expandir, que sería sobreexpandir la arcada superior, en todo caso porque ya vemos unos ciertos comienzos de recesiones en algunos dientes. Y esto es esencial. No podemos cambiar una cosa. Uno, si está dispuesto a pagar un peaje de recesiones múltiples el paciente, pues podríamos plantearlo. Pero en este caso yo me planteo, decir, bueno, tenemos torques razonablemente rectos en los sectores posteriores y lo que vamos a hacer es comprimir la arcada inferior para compensar esa mordida cruzada posterior. Bien, ¿en qué nos fijamos? Como siempre, ángulo nasolabial, labios gruesos, pliegue mentolabial, compensación esquelética sagital y transversal. ¿Podemos hacer expansión? Pues si no podemos hacer expansión, el anclaje nunca va a poder ser por los elásticos. Vamos a hacer compresión inferior. ¿Qué significa eso? Si comprimimos la arcada inferior, vamos a reducir la longitud de arcada. Si reducimos la longitud de arcada,
vamos a tener todavía mayor discrepancia, tanto sagital como de oseodentaria. Es decir, vamos a tener todavía más apiñamiento. Por tanto, aquí es mayor el problema del que parece, simplemente porque vamos a comprimir la arcada inferior. Entonces, en este caso yo decido hacer extracciones. Es mi manera de compensar esta clase 3 en dentaria, es mediante hacer este. ¿Qué extracciones hago? Pues hago extracciones, en este caso de 5, porque puedo elegir primeros o segundos premolares, elegí el segundo premolar porque la malposición en la arcada inferior, como veis, es peor que en la otra. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Pues esta es nuestra planificación. Fijaos en la arcada inferior cómo comprimimos los molares, Fijaos que prácticamente la mesialización de los molares inferiores en el ClinCheck es prácticamente nula, ¿de acuerdo? La hay, pero es muy poca, ¿de acuerdo? Y algunos detalles en los que tenemos que fijarnos. Siempre que hagamos un caso de extracciones, lógicamente vamos a tener que sobreenderezar las raíces de los dientes que se mueven mesiodistalmente. Obvio, eso es obvio porque, y volvemos otra vez, hipercorrección de los movimientos que son menos predecibles, ¿no? Como ese, por ejemplo. Fijaos lo que nos pasa a mitad de tratamiento. A mitad, al final de esta primera fase. ¿Qué había pasado? Pues es algo que a mí me enseñó mucho, que no había previsto. No había previsto algo que os he dicho antes y que yo lo tengo en la cabeza metido, pero se me pasó. Como vamos a retroinclinar, vamos a retruir los incisivos inferiores, obviamente teníamos que haber compensado esa curva de Spe. No podemos dejar planos o con la sobremordida que a nosotros nos gusta. Yo no puedo dejar bonito ese ClinCheck. Tenía que haber hecho una sobrecorrección, una hipercorrección de la curva de Spe, una anticurva inferior. ¿Por qué? Porque cuanto más retruimos el incisivo inferior, más tiende a hacer bowing el aparato. Es decir, un principio fundamental con alineadores. Reducir las arcadas produce bowing. ¿De acuerdo? Tanto retruyendo los incisivos como mesializando los molares. Produce bowing. Por tanto, tenemos que compensarlo de alguna manera. Y es mucho más predecible la distalización. ¿Por qué? Porque agrandamos la arcada. Y eso es más predecible. No se produce bowing. Bien. ¿Qué hacemos entonces? Pues hacemos un ClinCheck para hacer lo que no habíamos podido hacer a ver si me hace caso. Ahí. Lo que no habíamos podido hacer con la primera fase se ha bloqueado, pero bueno, básicamente lo que hacemos es intruir el grupo incisivo de canino a canino y dar torque radículo lingual a esos dientes. Bien, este es lo que conseguimos después de ya haber visto 13, 14 alineadores de asentamiento, que es lo que hacemos, tallado oclusal, y es la playa de Islandia. Pues no tenemos pescadito frito, no tenemos el chiringuito, pero por lo menos tenemos lo que nos habíamos planteado con el paciente, ¿de acuerdo? Fijaos la corrección que hemos tenido del incisivo inferior, nunca es lo mismo el torque que vamos a conseguir que lo que vemos en el ClinCheck, pero es esencial para no aumentar, por ejemplo, las recesiones. Fijaos la expansión que hemos conseguido en la arcada superior, y el perfil del paciente, que no ha variado mucho porque tenía labios gruesos y sobre todo tenía un enorme ángulo, un nasolabial muy abierto, tremendamente abierto. ¿Pero qué hemos dado? Pues una sonrisa fantástica, que es lo que el paciente nos demandaba, ¿no? En su momento. Fijaos las superposiciones, que siempre hay que hacer superposiciones para saber exactamente lo que hemos hecho. Es una cosa que yo he hecho muchísimo de menos ahora mismo, con las modas de poner en las redes muchos casos muy bonitos, pero a ver, superposiciones, porque es lo que realmente nos enseña que hemos hecho, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues hemos mesializado los molares inferiores y hemos distalado, y fijaos cómo se ha extruido el incisivo inferior por ese aumento de la curva Spe, cosa que en este caso buscábamos, pero no de esa manera que lo hemos hecho, no tan torpemente como lo hemos hecho al principio, ¿no? Ok, bien. Como siempre, pues nos cuesta un poquito más los enderezamientos radiculares, pero para ver un movimiento tanto movimiento de distalización de los 4, por ejemplo, fijaos que es aceptablemente razonable los enderezamientos que hemos conseguido. Bien, hablamos de mesialización superior. Otros casos son de mesialización. Fijaos en este caso que lo hemos hecho con elásticos, hemos planificado el ClinCheck con elásticos. ¿Qué hemos conseguido? Esto, inclinaciones de las coronas. Esto solo con elásticos. ¿Por qué? Porque yo pensaba que en este caso íbamos a conseguir eso. ¿Qué me obliga a eso? A hacer luego un ClinCheck. Lo veis ahí, ¿no? Hemos conseguido, muy bien, clase 1 canina, pero con una inclinación de las coronas posteriores que me impide llegar a clase 1 molar. Esto viene dado por los elásticos. ¿Qué me obliga? A hacer un ClinCheck con mucho más trabajo, con enderezamientos que son mucho menos predecibles, pues movimientos puros radiculares y con unos ataches específicos para los enderezamientos que no suelen funcionar una vez que el diente se ha inclinado. Ojo con eso. Por tanto, siempre que tengamos planificada la mesialización, tenemos que tener previsto un sobreenderezamiento radicular, cosa que no hice en este caso. Aquí lo veis, este es el final del caso, con mucho esfuerzo, mucho sudor, porque se había inclinado bastante el 6, como veis, ¿no? Bien.
En otros casos, lo que tenemos es una mesialización secuencial. Por varios motivos es más predecible, ¿de acuerdo? Con elásticos lo podemos hacer siempre y cuando sea poco. ¿Cuánto poco? Pues yo no hago con elásticos más de una mesialización de 1 milímetro, milímetro y medio. Y en caso de hacer mesialización secuencial, como veis, podemos pedir a los técnicos esto, no nos ponen ataches, error, no nos sobrecorrigen la posición de las raíces, error, y lo que vamos a hacer nosotros es pedir sobreenderezamiento radiculo-mesial de los dientes que vamos a mesializar, ataches de enderezamiento y un extra de curva de Spe posterior. Esos 3 detalles son básicos para poder vistrar. Fijaos, la curva de Spe que damos en la zona posterior de los molares, esto es esencial porque estamos reduciendo longitud de arcada. Luego, si al reducir longitud de arcada, al retruir el frente anterior, tenemos que compensar la curva de Spe, al retruir los dientes posteriores también lo tenemos que hacer para evitar una extrusión de la zona posterior, que es lógica, se lo dice Bowen, siempre. Ahí lo veis, y esto vamos a compensar con ese atache el efecto de los elásticos para que el molar avance lo más en masa posible. Esto es lo que habíamos previsto en la imagen de la derecha arriba al final del CleanCheck, y esto es lo que hemos conseguido ya. En este caso ya veis que se han producido mucha menos inclinaciones, mucho más control radicular sobre todo. Luego a partir de aquí hacemos un refinamiento, teniendo todavía más control radicular. Ese es nuestro objetivo final. Bien, ahí tenemos cómo hemos hecho con el incisivo inferior y lo que hemos hecho con el molar superior. Básicamente estas son las radiografías. Bien, hemos dicho que distalización inferior y mesialización superior. Hay casos en los que tenemos que combinar los dos. Os voy a enseñar un caso rápidamente. Fijaos, la línea media superior está desviada a la derecha, la inferior a la izquierda. Vamos a tener que distalar una arcada y mesializar la otra, la superior. Y en estos casos son un poquito más complejos de planificar. Y fijaos que lo que hemos hecho ha sido salto virtual en la arcada superior solamente para el primer cuadrante. Ahí lo veis, un salto virtual con elásticos de clase 3 y distalización secuencial del cuarto cuadrante. De esa manera, nosotros hemos combinado las dos cosas. Esto es algo, entiendo que si no habéis entendido todo lo que hemos dicho antes, poder planificar este caso puede ser un poquito más complejo, pero realmente si lo entiendes bien, puedes combinar ese salto virtual, que es el efecto de los elásticos, con la distalización secuencial. Y el resultado, como veis, pues es centrar las líneas medias. Hemos saltado una cúspide. Este caso, una chica que tenía un canino incluido debajo del ojo, decidimos extraerlo y compensarlo poniendo el 4 en lugar del 2, es decir, convertirlo en una clase 2, de una clase 1 a una clase 2 completa, un salto entero, ¿no? De un diente completo. Eso es lo que hemos hecho. Bien, esta es nuestra chica en cuestión. Fijaos que hemos centrado las líneas medias, gracias a ese salto virtual. Hemos instalado adecuadamente. Bien, y ahora tenemos que ver en qué vehículo vamos, ¿no? Porque no es lo mismo ir en bici o no tener ruedas en el coche. Y entonces el anclaje lo podemos hacer de varias maneras. Podemos hacerlo o bien con elásticos, como hemos visto, o bien esquelético. ¿Cuándo lo hacemos esquelético? Fijaos, y ya vais a ver que nos vamos a fijar siempre en las mismas cosas. Un paciente que, está a final de crecimiento, lo que queremos es retruir el incisivo inferior. ¿Por qué? Porque fijaos en el torque del incisivo superior. Aquí no podemos apoyarnos con elásticos porque no podemos aumentar la proinclinación, porque este paciente, si no, nos iba a acabar con los dientes disparados hacia afuera, ¿no? Bien, esto es la planificación que hemos hecho del CleanCheck, y lo que vais a ver si esto se mueve es que vamos a distalar secuencialmente utilizando elásticos solo la primera fase de tratamiento, ahora veréis cuándo, y lo que no quiero es utilizar elásticos de anclaje durante todo el tratamiento porque eso me iba a mesializar la arcada superior y probablemente con la expansión que tengo no me da suficiente como para poder mejorar el torque del incisivo superior. Mi objetivo en este caso son varios. Primero, corregir la clase 3 y segundo, mejorar el torque del incisivo superior. Para eso, uso elásticos solo en la primera fase y como veis, cuando llegamos, ahí lo veis, ¿no? Fijaos, la cantidad de expansión que tengo no me da para retruir mucho, solamente un poquitín, y quiero esa retrusión para mejorar el torque superior. De manera que cuando ya he instalado el 7, le pongo un recorte para botón. Ese recorte para botón nos va a servir para el momento que se detenga en el CleanCheck, que es a mitad de tratamiento, poner un anclaje, un mini tornillo que sirva de anclaje indirecto, y de esa manera nos sirve de apoyo para poder retruir el resto de la arcada inferior. Esto nos lo hace enormemente predecible todos los resultados que hemos visto en la planificación que hemos hecho en el CleanCheck. Fijaos cómo hemos llegado ya prácticamente en clase 2 al final de la primera fase, y luego tenemos que hacer un pequeño tratamiento de refinamiento, como veis, aumentar como siempre un poquito un extra torque radículo lingual en incisivos inferiores, y en este caso
Fíjate que incluso tuvimos que dar un extra de torque radículo-palatino al incisivo superior. Fantástico, ¿no? Esa era la idea. Esto es el final del tratamiento. Fijaos antes y después. ¿Qué arco de la sonrisa nos ha quedado? Una mordida abierta como esta. Fijaos la expansión que hemos hecho, que nos permitió retruir, utilizar y mejorar el torque de este paciente. Y, por supuesto, la expansión con una sonrisa mucho mejor. Fijaos también el torque del incisivo superior, como ha mejorado, que es uno de nuestros objetivos para mejorar la estética de la sonrisa. Bien, como se me ha parado varias veces, me puedo enrollar un poquito más, ¿no? Me quedan 2 casos. ¿Puedo? Sí, vale. Bueno, pues vamos a ver este caso que es un poquito más complicado y veréis lo que yo hago habitualmente. Cuando tengo casos un poco complicados que tengo ciertas dudas, ¿vale? Lo que hago es lo que he hecho antes. Pongo recortes para botón en el 7 inferior cuando detiene el movimiento. Y así, por lo menos, monitorizando el caso, puedo decidir en un momento dado si incrementar el anclaje con anclaje esquelético, porque no me es suficiente con los elásticos. Fijaos en este caso que es una asimetría, es una clase 3 asimétrica, con una buena clase 3 en el lado izquierdo, no tanto en el lado derecho, pero ¿qué tenemos ya? Ya empezáis a pensar como yo. Fijaos en la foto central de la derecha que tenemos compresión. Y tenemos una compresión con torques negativos. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder expandir. En este caso, vamos a poder expandir. No tenemos una compresión esquelética con torques rectos. Y tenemos, además, el incisivo superior relativamente recto, con lo cual nos podríamos permitir el lujo de proinclinar ligeramente y, además, con la expansión, utilizar muchos elásticos para poder mesializar, sobre todo el molar izquierdo. Y es lo que hicimos. Entonces, nuestra planificación va a depender de esos 2 factores, básicamente. Por eso he dicho que es tan importante. La cantidad de expansión a hacer y el torque del incisivo superior. Esta es nuestra planificación. Fijaos la cantidad de movimiento que hacemos en el lado izquierdo. Son 4 milímetros de distalización secuencial del molar inferior. Acordaos siempre de coordinar la expansión de la arcada superior con la inferior. Y fijaos la cantidad de movimiento lateral que se produce en la arcada inferior. Eso lo vamos a tener que controlar muy bien y planificar con elástico de clase 3, ir viendo si vamos a necesitar al principio para anclaje usar gomas de 6 onzas para dormir y en un momento dado, cuando haya vencido la mordida cruzada anterior, utilizamos ya elásticos de clase 3 24 horas al día, en el lado izquierdo. ¿Ok? Bien, esta es la progresión del tratamiento, lo veis ahí, ¿vale? Como ya se ha centrado la línea media y tenemos prácticamente ya el canino en ligera clase 2. Y esto es el final de la primera fase. Fijaos qué capacidad hemos tenido de planificar adecuadamente un tratamiento que era tan complejo. Y este es el final, después de un pequeño refinamiento, las líneas medias están prácticamente centradas, antes, después, alguna pequeña recesión aumenta en el 4, lo veis, que era previsible, hay que avisar a los pacientes de que en estos casos puede haber, por eso es esencial hacer un tallado oclusal al final que no cargue, no sobrecargue en la oclusión las lateralidades a los 4 sobre todo, ¿no? Bien, este es el antes, después, y el perfil, la sonrisa de nuestra paciente. Bien, ¿qué hemos hecho? Pues vamos a ver qué hemos hecho. Hemos hecho lo que estaba previsto. Hemos distalado la arcada inferior, hemos retroinclinado y la retroinclinación nos produce un aumento de la curva de Stepp, por tanto, aumento de la sobremordida, y hemos mesializado el molar superior y proinclinado ligeramente el incisivo superior. Exactamente como lo habíamos previsto. ¿Por qué? Porque hemos tenido en cuenta estas variables que os he comentado. Bien, hemos visto el anclaje medio esquelético, por si acaso, que yo lo utilizo de manera rutinaria, y en otros casos hay que acudir al anclaje esquelético sí o sí. Os voy a enseñar este caso, ¿por qué? Porque fijaos, es un caso muy antiguo, se operó hace muchos años, le dieron un golpe, tuvo un accidente, bueno, total, que viene con esta clase 3 después y con estas reabsorciones radiculares terribles en los incisivos superiores. Yo no puedo anclarme en la arcada superior, no puedo, aunque pudiera expandir, que en este caso tampoco, pero no puedo anclarme. Por tanto, tengo que trabajar exclusivamente con anclaje inferior. Entonces hacemos una distalización secuencial, asimétrica, más en un lado que en el otro, y aquí sí o sí tengo que apoyarme en mini tornillos. ¿De qué manera lo hago? Pues en estos casos hago mini tornillos yuxtarradiculares. Como veis aquí, a mí me gusta mucho poner los de Chan, los pongo hace muchos años, y me parecen muy prácticos porque son muy versátiles, sobre todo son muy versátiles, ¿no? Y esto es lo que hago. Acordaos siempre de que cuando pongáis tornillos yuxtarradiculares para anclaje directo, lo podéis hacer al diente o al alineador. Yo, si no tengo movimientos complejos en la zona anterior, prefiero hacerlo al alineador, ¿de acuerdo? Y si el paciente es muy colaborador, al alineador. Pero si el paciente no es colaborador, ponerle un botón al 4, por ejemplo, y traccionar del 4 con una cadeneta. Y así mejora muchísimo el pronóstico del caso, ¿no? Y la tracción tiene que ser siempre paralela al plano oclusal.
¿Por qué? Porque si no es paralela, podemos producir rotaciones del plano oclusal indeseables. Por eso es muy importante que el tornillo, estos de Chang, los pongamos altos, ¿de acuerdo? El IMZ sean altos y que estén cerca de la línea de puntos de contacto, para que la tracción sea horizontal y no haya ningún componente vertical. Fijaos cómo hemos terminado el caso, hemos hecho muy ligerísimos movimientos en la arcada superior para generar mejor curva de la sonrisa, pero básicamente hemos corregido esa clase 3 que había con tracción solamente a la arcada inferior. Y voy a terminar con un caso que no sabía si ponerlo o no, porque la verdad es que es un caso feo, es de los que digo yo feos, ¿no? Nos lo manda su prostodoncista para poder hacer una rehabilitación oral completa. Y fijaos la joyita que tenemos, ¿no? Este es de los que vienen de Islandia. Pues bueno, quiere de todo, pero bueno, habrá que planificar y al final irá en avión porque le va a poner una rehabilitación oral completa. Pero claro, para rehabilitar esta boca, mi prostodoncista me pide que le organice un poquito la oclusión, porque con esto no puede hacer una rehabilitación oral completa. Básicamente tiene una desviación de la línea media inferior enorme hacia el lado derecho, como veis. La línea media superior está centrada. Esta es la arcada superior que tiene, nos podemos apoyar en ella, bueno, primero porque no hay dientes, y segundo porque ya la inclinación del incisivo superior es adecuada y encima va a haber lo que rehabilitar, con lo cual la arcada superior ni me lo planteo, tiene prótesis muy antiguas de cerámica, va a serle incómodo, va a dejar trabajar con elásticos, y además me pide el prostodoncista, lógicamente, que le intruya esos molares para que le quepan las prótesis sobre implantes, o sea, miel sobre hojuelas, ¿verdad? Ahí lo veis, la intrusión que tenemos que hacer de esos molares. Y entonces decidimos, como tenía una clase 3 más que completa en el lado izquierdo, extraer un 4. Esta es nuestra planificación de tratamiento. Insisto, es un tratamiento complejo en el que tenemos que conjugar varias cosas, pero para que veáis lo que es el anclaje esquelético en una clase 3 como esta, fijaos qué cantidad de movimiento se va a producir de la arcada inferior hacia el lado izquierdo, hacia el tercer cuadrante para cerrar ese espacio, y obviamente esa intrusión de molares no la podemos hacer si no es con apoyo esquelético, con mini tornillos. Fijaos, aquí podéis ver la cantidad de movimiento que se produce todo hacia el lado izquierdo y afortunadamente vamos a poder poner mini tornillos que nos intruyan los molares y además nos sirvan de anclaje para desplazar toda esa línea media y cerrar el espacio hacia donde nos interese. Bien, ¿cómo colocamos estos mini tornillos? Bueno, pues colocamos un tornillo en retromolar y colocamos un tornillo delante del 35 para hacer anclaje indirecto en el tornillo del 5 y anclaje directo al tornillo retromolar. De esa manera lo que vamos a producir es una fuerza intrusiva, atamos el 5, lo sujetamos para que funcione como si fuese un implante y ponemos una cadeneta por la superficie oclusal de esos molares. Es la mejor manera que yo tengo de poder intruir esos molares. Y la guía es el alineador. Es decir, claro, no tenemos brackets, y en este caso hay que trabajarlo con alineador. Esa intrusión tiene que ser guiada, digamos, por alineador. Una cosa que siempre os digo es intentar recortar el alineador por la zona distal para que el alineador, al quitar y poner, no se cargue la cadeneta, ¿de acuerdo? Entonces lo recortáis un poquito y ahí lo veis. Bueno, podéis ver la mecánica que usamos y este es el resultado al cabo de muy pocos meses, al cabo de 3, 4 meses. Fijaos la cantidad de intrusión que se ha producido, ya nos mejora mucho el aspecto y vamos poquito a poco retruyendo. Fijaos, en el lado derecho lo que hacemos es anclaje indirecto al 47 para que ese molar no se mueva y nos sirva de anclaje para que todo lo que hemos visto en el ClinCheck de desviación de todos esos dientes hacia el otro lado sea real y no sea una mera inclinación. Y bueno, este es el caso después de 20 meses de tratamiento. Hemos hecho 2 refinamientos. Cuando tenemos una mordida cruzada de este tipo, con una posterorotación mandibular que yo busco además porque me ayuda para compensar esa clase 3, pues es muy bueno valorar, justo después de vencer la mordida cruzada anterior, si hacemos un refinamiento nuevo para poder extruir sectores posteriores o no. En este caso no lo hicimos porque los sectores posteriores los teníamos que intruir, básicamente, o sea que no era así. Pero si tenéis una mordida cruzada de este tipo, en el momento que se vence la mordida cruzada anterior, mi recomendación es hacer un refinamiento, es decir, hacer un escáner y poder replantear el caso en una nueva dimensión vertical. Bien, este es nuestro paciente, fijaos antes después cómo se ha retruido el labio inferior, fijaos que hemos retruido muchísimo el incisivo inferior. Y bueno, veis que he hablado fundamentalmente de casos de adultos. ¿Por qué? Pues porque los casos de adolescentes y pacientes en crecimiento es otro tema. Yo con alineadores, lo mismo que con aparatología fija, tengo mi filosofía, siempre enseño este engrama, que lo aprendí de mi buen amigo el doctor Pedro Pérez Cuesta,
que además de ser un magnífico ortodoncista es pediatra tiene la cabeza perfectamente ordenada para hacer un esquema como este. Fijaos qué maravilla, ¿no? Esto lo he ido modificando con los años, con su permiso, y esto es lo que yo suelo hacer en mi planteamiento de pacientes en crecimiento en clases 3, tanto leves, moderadas y severas. Y esto es mi esquema, ¿no? Son muchos años de experiencia para saber que las clases 3 en crecimiento es una entidad aparte, no meterse en berenjenales. Hemos hablado de esta franja nada más, estos de aquí, ¿lo veis? Correctivo y compensación. Son pacientes que se pueden compensar. Los que no se pueden compensar son cirugía ortognática para otro tema y los que están en crecimiento son otro tema también. ¿Por qué? Porque un paciente, por muy buena pinta que tenga, llévame a Matalascañas, pero estoy en Moscú y además no tengo GPS. Pues si no tienes GPS, amigo mío, es que me viene dentro de 3 días. Pues espérate a coger el coche que tenga GPS, porque si no te vas a perder. Te vas a perder. Es que tengo una buena brújula y además yo tengo mucha experiencia. Pues es posible que sí, que puedas llegar, que con las mini placas o tracción anterior podamos llegar. Pero si no tienes GPS, la verdad es que mi recomendación es esperar o advertir al paciente de los riesgos que corremos de perdernos y acabar en el Polo Norte cuando nuestro objetivo era terminar en Matalascañas. Siempre pongo este ejemplo. Yo a este paciente me lo dan con 12 años y no puedo asegurarle que puedo llegar a una clase 1 estupenda, esquelética, por mucha mini placa que use. Y esto lo tenemos que tener en cuenta y no perderlo de vista. Luego, ojo con los pacientes en crecimiento, son otra entidad aparte y lo que he hablado es pacientes que ya contamos con unas características esqueléticas concretas. Bien, para terminar, take home message, ¿vale? ¿Qué nos podemos llevar a casa? ¿Por qué? Porque en conclusiones, pues es muy difícil hacer conclusiones de todo esto, ¿no? Y yo creo que lo importante es entender que necesitamos un buen navegador. Y el navegador lo vamos a planificar nosotros, los datos los metemos nosotros. Objetivos clarísimos, origen, de dónde salimos, un buen diagnóstico, como siempre en ortodoncia, porque esto no deja de ser ortodoncia. Y algunos datos para no perdernos en el camino, para hacer el camino más rápido, mejor, no tener que hacer 500 paradas, 500 refinamientos, pues tened en cuenta que siempre que podamos es mejor distalar porque ampliamos la arcada y las extracciones las reducimos. Es más complejo de manejar con alineadores los casos con extracciones, sin duda, pero hay veces que hay que hacerlo, no queda otra. Expansión y torque del incisivo superior son las claves en las que tenemos que basarnos la mecánica de tratamiento con alineadores. Compensar el bowing por la retrusión que siempre se produce con curva SPE, con aumento de la curva SPE, ya sea anterior o posterior si tenemos que mesializar. Valorar el torque negativo superior y los diastemas, porque si existen, es favorable siempre para usar elásticos como anclaje o para mesializar la arcada superior. Tened en cuenta, los molares grandes no necesitan ataches de control radicular para distalarlos, en absoluto, solo si necesitan otro tipo de movimientos, verticales sobre todo, o de rotación, ellos o bien los adyacentes. Y luego, tened en cuenta que como medida de precaución, a mí me gusta poner, y es una medida que lo hago de rutina, poner recortes barbotón en los 7 cuando dejan de moverse. Y de esa manera tengo un extra de anclaje que en un momento dado al que puedo recurrir. Y luego, siempre extra torque inferior. Como hipercorrección, no como sobrecorrección. Hipercorrección. Y si es el primer movimiento, mejor. Primer movimiento de los incisivos, torque, radículo, lingual, extra. ¿Ok? Bueno, pues espero que os haya sido útil lo que os he comentado. Siento los problemas que ha habido en la presentación. No me hayan pasado nunca, la verdad, pero a veces pasa y tendré que cambiar de ordenador. Y bueno, os agradezco mucho la oportunidad a la SEDO, me parece que, lo he dicho antes, es un medio extraordinario para llegar a muchísima más gente de la que estábamos habituados, sobre todo los docentes. Y nada, pues cuando queráis pues podemos abrir el turno de preguntas, si es que tenéis alguna pregunta. ¿Ok? Pues ahora no te oigo. No, ya vamos a empezar. Perdona, tenía el micrófono silenciado por no interferir en tu presentación. Pues nada, decirte que es una enorme satisfacción el que tenga esa permanente disposición con la sociedad. La tienes cuando hay un congreso, la tienes con la revista, como muestra la de este número, y la tienes con SEDO online, o sea que es una gran satisfacción. Porque además eres un excelente... Es mi casa. Es normal, ¿no? Es la casa de los ortodoncistas, es donde tenemos que estar y apoyarnos, ¿no? Es mi opinión. Lo he dicho siempre. O sea, aquí es donde hay que estar. Pues ya te digo, además que eres un excelente clínico
te manejas bien con el alambre, te manejas bien con el plástico y además mantienes, a pesar de los años que van pasando, mantienes estupendamente ese entusiasmo que transmite y que contagia, lo cual se agradece especialmente en estos momentos. Mira, hay muchas preguntas. Decías tú que si hay preguntas. Hay preguntas para pasarnos aquí hasta el fin de semana, ¿vale? Vamos a ir un poco seleccionando y voy a entrar con una un poco que pone en contexto, yo creo que de forma muy clara, el tema de expansión. Nos preguntan si cuando hablas de expansión con alineadores te refieres a inclinación de la corona, a expansión en masa del diente o a expansión esquelética. Bien, ¿qué hacemos con brackets? Pues lo mismo hacemos con alineadores. Es tu concepto. Yo entiendo que hay gente que sigue pensando que con brackets se puede expandir y generar hueso. Pues lo mismo vas a hacer con alineadores, si crees en ello. Es decir, al final los alineadores es una herramienta de trabajo. Si tu filosofía es expandir con fuerzas ligeras para generar hueso y un maxilar más amplio, y más, pues estupendo. Yo no voy a... No es esa, digamos, la discusión, ¿vale? ¿Podemos expandir con alineadores? Sí. ¿De qué manera? De la que tú quieras. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que vamos a expandir menos de lo que vas a ver en el CleanCheck. ¿Se puede expandir la raíz y la corona con alineadores? Sí. Por tanto, cuidado, porque en los casos en los que no tengas hueso vas a producir recesiones. Y esa, exactamente igual que con brackets. Es decir, yo creo que estamos a veces un poquito obsesionados con brackets, es una cosa, es ortodoncia, todo es ortodoncia. Si a ti te gusta expandir, expande. Si no te gusta expandir, no expandas. Lo que está claro es que tenemos que respetar los límites biológicos. Hay que respetar el hueso. Si tú tienes ya un paciente con ya torques positivos y un hueso alveolar donde está, es que no puedes expandir sacando las raíces de la tabla, porque vas a cargarte al paciente, ¿no? Y eso tiene consecuencias. Otra cosa es que digas, bueno, tengo que sobreexpandir porque me compensa y es un peaje que tengo que pagar para poder corregir esta mordida abierta, o, como no se quiere operar, bueno, pues que tengas en cuenta entonces que lo que tendrás que dejar es torque positivo, pero no sacar las raíces del hueso. Es mi opinión. Si queréis hacerlo, podéis hacerlo, que lo sepáis, que se puede hacer. No sé si te he respondido. Sí, yo creo que plantea muy claramente la situación. Sí. Bueno, yo tengo que también darte las gracias porque siempre que, aparte de la amistad que me une contigo, siempre que te llamo, siempre estás dispuesto. Y estas conferencias yo creo que entre todos es un acto de generosidad para nosotros mismos, para el colectivo de la ortodoncia, para el colectivo odontológico y para la gente que de alguna forma está pasando una situación delicada en lo profesional y en lo personal. Y entonces, este gesto que hacéis vosotros, yo creo que lo tenemos que valorar siempre, ¿no? Porque ceder vuestros conocimientos solo y exclusivamente por este motivo merece la pena. Bueno, como dice Ignacio, tenemos tantas preguntas que no sé por dónde vamos a terminar. Entonces, realmente vamos a tu ritmo, lo que tú quieras y vamos contestando. Vamos a intentar resumir lo más que podamos para que, bueno, lleguemos a todo. Hay una cosa que tengo tiempo hace, que no solo es una cosa que han preguntado, sino una cosa que yo tengo interés, ¿no? Es decir, ¿cómo manejas la situación de los casos quirúrgicos? Porque de alguna forma esto te amplía un margen, pero los casos quirúrgicos existen. Entonces, mi gran pregunta es, ¿manejas los casos quirúrgicos exclusivamente con alineadores? ¿Recambias con brackets al final? Explícanos un poco ese procedimiento. Bien, yo ahora mismo, claro, he hablado de clases 3 porque creo que tiene una entidad suficiente. La biomecánica con alineadores en el manejo de clases 3 es muy diferente a lo que hacemos en clases 2, ¿no? Por eso me interesaba hablar de este tema. Pero indudablemente los pacientes que tienen un componente esquelético siempre hablamos de cirugía. Siempre. A todos mis pacientes les hablo de cirugía. Otra cosa es que lo acepten o no, o entre dentro de sus posibilidades o de sus requerimientos, ¿no? Pero siempre hablamos de cirugía. Por tanto, nosotros, el paciente quirúrgico, el paciente esquelético, mi primer objetivo es definir muy bien qué objetivos tiene el paciente. Por eso he dicho antes que para mí es esencial a dónde queremos ir, ¿no? Si el paciente no tiene ningún requerimiento del perfil, de cambio de perfil, le da igual el perfil, o que quieres tener una sonrisa bonita, en muchos casos, en la mayoría de los casos, tengo unas buenas opciones puramente dentales, ¿no? Y eso es lo que hacemos con alineadores. Pero el paciente que quiere cambiar el perfil, indudablemente hay que operar. Lo tengo súper claro, ¿no? Y entonces operamos, y entonces ahora mismo prácticamente las 3/4 partes de los pacientes quirúrgicos de mi clínica, de nuestra clínica, porque como me va mi mujer, de los dos, de nuestra clínica, son pacientes que se trata que los preparamos con alineadores. Ya sea
con surgery first, ya sea con surgery early, ya sea con surgery late o ya sea con surgery, ¿cómo es? Surgery after, ¿no? Que dice Federico. Pues, que por cierto, en fin, bueno, luego hablamos de eso si sale, ¿no? Entonces, en cualquiera, exactamente igual que con aparatología fija, exactamente igual. Ahora bien, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Por ejemplo, claro, yo no puedo chequear con el CleanCheck cómo está la oclusión a mitad de tratamiento en una fase. Y con brackets lo que hacemos es tomar impresiones. Pues hago lo mismo. Yo tomo impresiones de alginato, las vacío y compruebo a ver si el ajuste va exactamente como yo quiero. Y puedo llegar a ser tan preciso o más que con los brackets, sin ninguna duda. Nuestros pacientes van al quirófano sin brackets. Sin brackets. ¿De acuerdo? Los cirujanos con los que trabajo ya tenemos nuestros protocolos y ellos les ponen mini tornillos y con los mini tornillos de los de verdad, mini tornillos de mini placa, les ponen los mini tornillos en el quirófano y ahí es donde se atan las gomas, los elásticos postquirúrgicos. Ahora bien, los pacientes que tienen cirugía segmentada, sí que les tenemos que poner una guía. Ponemos un alambre, en algunos casos con brackets cerámicos o en otros casos le ponemos simplemente adherido con composite directamente al diente. 3 trozos con una asa para que el cirujano luego en el quirófano o los ligue con una ligadura metálica o mejor todavía los una con resina, de tal manera que los 3 bloques no tengan movilidad. Eso es básico, pero es el único aditamento extra que nosotros ponemos que no sean alineadores. Mi planteamiento es ese, alineadores siempre, y mini tornillos en el quirófano. Arturo, también agrupando un poco hay preguntas de protocolo, te voy a agrupar 2 de ellas. ¿Tiene algún protocolo específico para tratamiento de clase 3? Y protocolo, segunda pregunta, para MARPE, el uso de tratamiento con Invisalign en caso de disyunción tipo MARPE. No tengo. Si lo que yo quería transmitir en esta charla es efectivamente A ver, me parece muy interesante que haya protocolos, por ejemplo, para tratar la sobremordida. La sobremordida es una pequeña entidad dentro de una maloclusión, ¿no? Una clase 3 incluye muchas cosas y hay variadísimas clases 3. Tendríamos que definir qué tipo de clase 3 hay. No hay protocolos únicos. A mí me hace gracia, yo entiendo que la gente quiera recetas, ¿no? Y protocolo. ¿Cuál es tu protocolo de tal? Pues vale, mi receta, hace esto, lo pides al técnico y el CleanCheck te sale fenomenal. Mentira. Esto es mentira. Yo creo que es algo petulante. Sería por mi parte decir el protocolo Vela de clases 3. Pues no existe. Yo os doy una serie de pautas, conozco la biomecánica y lo que es importante es conocer la biomecánica del plástico, que es diferente a la del alambre. Eso sí que es importante para poder planificar exactamente una maloclusión, el tratamiento de una maloclusión. Porque es que los protocolos universales son falsos, son mentira, no existen. Cada caso es individual. Por eso he hablado de GPS, porque necesito un navegador para este paciente, porque depende de dónde venga y si quiere ir en burro o quiere ir en ave, pues el camino va a ser completamente diferente, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y a dónde quiera ir. Entonces, ese es el ejemplo que he querido poner para entender. Por supuesto que tengo ciertas normas, ¿no? Para tratar la sobremordida, para tratar la mordida abierta, pero en las clases 3 o en las clases 2 hay tal cantidad de variantes que es prácticamente imposible definir un protocolo. Bien, respecto al MARPE, yo diría a todo el mundo que viera primero la conferencia de ayer del doctor Enaz Alfaro, magistral. Fíjate que llevo tiempo recibiendo peticiones de ¿por qué no hablas de MARPE? Dios, espera, que ya hablaremos de MARPE largo y tendido. Y yo estaba esperando que Federico diera lo que dijo ayer, ¿no? Es decir, que yo creo que el MARPE está sobrevalorado. En fin, como muchas otras cosas en la vida, ¿no? Pero por una serie de razones. Creo que es una herramienta súper útil, pero hay que saber utilizarla. Y cuidado, como dijo ayer Federico, ¿no? Es decir, tiene sus indicaciones y hay que saber lo que estamos haciendo. Y hoy en día, pudiendo hacer un SAMARPE, que es lo que hablaba él, ¿verdad? El SAMARPE creo que es una indicación, vamos, que es infinitamente mejor y más predecible y mucho más seguro hacer un SAMARPE que hacer un MARPE, sobre todo en pacientes adultos. Ojito con los pacientes mayores de 20 años. Yo soy de la misma opinión, exactamente la misma opinión. En segundo lugar, protocolos para tratar el MARPE con alineadores, el que te dé la gana. Quiero decir que es muy diferente un paciente, ¿vale?, de 20 años
que no tiene ningún tipo de apiñamiento y que lo que tiene es una mordida cruzada posterior sin más problema sagital, que un paciente que tiene una clase 3 con apiñamiento superior, que le vas a hacer extracciones, y, ¿me entendéis? Es decir, que es muy diferente. Si yo hago el MARPE, yo muchas veces hago el MARPE primero. ¿Para qué quiero combinar el MARPE con los alineadores? O pongo alineadores antes del MARPE. A veces lo hago para preparar la boca y que luego, que depende del caso, ¿no? Entonces, no hay un protocolo único, porque cada caso es diferente. La compresión maxilar se da en clases 3, en clases 2, mordidas abiertas o remordidas. Entonces, cada caso vamos a enfocarlo de una manera diferente, pero yo no tengo un protocolo único. Y además prefiero, creo que es muchísimo más cómodo y no te complicas la vida, hacer un MARPE antes, la mayoría de las veces lo hacemos así, y después, cuando ya hemos conseguido la expansión, hacemos la planificación con la posición real final después del MARPE. Así no tengo que planificar nada. No sé si me explico, no tengo que imaginar qué es lo que va a pasar, qué inclinación, sino, es mi opinión. Pero bueno, yo entiendo que haya 1000 protocolos y que haya gente que propone sus propios protocolos para manejar el MARPE, pero creo que no es esencial. Lo esencial es el concepto de la expansión esquelética. Eso es lo importante. Y cómo lo unas con los alineadores creo que es totalmente secundario. Es como decir, ¿cuándo ponen los brackets con la disyunción? Pues bueno, pues en unos casos los pongo simultáneo y en otros casos los pongo después. Y otras veces pongo antes. Depende. No sé si igual me he extendido demasiado. Sí, yo creo que transmite muy bien la idea, sí. Bueno, te hago otra pregunta. Otro aspecto importante es el uso de los microtornillos. Has establecido en aquellos casos que tú quieres garantizarte ese tipo de movimiento, mejorar esa respuesta de movimiento, utiliza una serie de tornillos. Y también has puesto unas localizaciones con cierto paralelismo para que no generen cambios en la situación vertical. Y bueno, explícanos un poco tipos de tornillos, cómo los colocas, su localización, cuál es tu preferencia. Bien, hombre, yo primero analizamos el caso, por eso os he puesto 2 tipos diferentes, ¿no? Creo que eran muy significativos, muy lejanos uno del otro, y si lo que necesito es básicamente simplemente un anclaje para poder producir una retracción, yo prefiero los justa radiculares. Lo tengo muy claro porque me permiten la distalización de los sectores laterales sin interferir con el mini tornillo. De esa manera yo pongo un justa radicular, los que yo llamo de Chang, son los IMZ, pero bueno, puede servir cualquier tornillo que tenga la dimensión adecuada. Y la dimensión adecuada pues es 12 milímetros aproximadamente, ¿vale? Y pueden ser justas radiculares tanto superiores, que son los infracigomáticos, o los inferiores, ¿no? Que se apoyan en la superficie que está más o menos entre el 6 y el 7. Esos son mis tornillos de preferencia cuando lo que necesito es movimiento sagital, tanto de mesialización como de distalización. Los prefiero. Ahora, cuando tengo que combinarlos con otro tipo de movimientos, puede ser de intrusión, tanto en la zona anterior como en la zona posterior, me gusta más utilizar otro tipo de tornillos. Por ejemplo, yo uso mucho los Yale, ¿no? Hay 1000 marcas, no me gusta hablar mucho de marcas, pero bueno, ya he dicho la de Chang, que es su marca, y pues, los de Yale que me han dado muchas satisfacciones y otras marcas que he usado no me han dado tantas, he tenido más fracasos, ¿no? Pero bueno, cualquier tornillo hoy día tienen suficiente calidad, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de movimiento. Pero yo creo que esa es la diferencia. La gran diferencia es esa. Necesito movimiento sagital, justas radiculares. Necesito otro tipo de movimientos o combinados, entonces busco un mini tornillo que con el mínimo de tornillos, que esa es otra, el mínimo, claro, no podemos llenar a un paciente con 18 mini tornillos, uno para mover cada diente, no tendría mucha lógica, ¿no? Y es multiplicar los riesgos, los pequeños riesgos que puede tener esta cirugía. Entonces, minimizar para hacer pues, una odontología mínimamente invasiva, ¿no? Que es lo que tenemos que procurar hacer. Entonces, buscamos ese tipo de combinación, ¿no? A lo mejor para varios movimientos, intrusión, retrusión, apoyos, no sé, en fin, pero básicamente eso. También ha hecho una salvedad en cuanto a la localización a nivel de los puntos de contacto para que no tenga una repercusión en la distalización, bueno, a nivel vertical. Sí, tanto en la superior como en la inferior es fundamental lo que acabas de decir, Eduardo. Eso es fundamental, que la cabeza del tornillo donde va insertada o bien el muelle, o bien la goma, o bien, o sea, el elástico o la cadeneta, esté a la misma altura que el punto donde vas a apoyar esa tracción, ¿de acuerdo? Para que la fuerza sea horizontal, paralela al plano oclusal. Y de esa manera evitamos movimientos de canteos que son indeseados generalmente. Muy bien. Nos preguntan si te ha ocurrido, que seguro que te ha ocurrido, que al descruzar dientes anteriores en mordidas cruzadas, si esos dientes llegan a expresar en alguna ocasión frémito,
Frémito y en ese caso, ¿cómo lo previene? Sí, hay que tener cuidado, sí, no lo he comentado porque ya iba un poco apurado por la hora, pero a la hora de vencer mordidas cruzadas anteriores, que es otra de las características que tenemos que valorar a la hora de planificar el caso, si el paciente tiene un buen estado periodontal o no. Si tiene un buen estado periodontal y digamos que puede entender nuestras indicaciones, nuestras instrucciones de una manera razonable, pues se le puede decir que en el momento en que empieza a notar, al sentir el contacto, coño, pues que no muerda con toda la fuerza de la masticación sobre ese diente, que coma papillas durante una temporadita, comida blanda, y eso nos va a ayudar. Y así no nos complicamos la vida. Quiero decir que esto, en el 90% de las mordidas cruzadas anteriores, las venzo sin ningún tipo de aditamento, sin levantes de mordida anteriores, ni posteriores, ni nada de nada. La inmensa mayoría de los pacientes son razonables, lo entienden, nos ayudan y no machacan el diente. El problema es que hay algunos pacientes que efectivamente al morder, pues por la noche a lo mejor aprietan, pero como está ferulizado no hay problema, pero se lo quitan el alineador, no te dicen nada. Es decir, hay ciertos pacientes con los que hay que tener un poquito de cuidado. Por eso es especialmente importante la época que toca el salto de oclusión, citar un poquito con más frecuencia al paciente. ¿De acuerdo? Porque sí que es verdad que en algún caso he podido tener alguna recesión en un central, por ejemplo, con pacientes que tienen periodonto fino, pacientes que no son muy constantes en el uso del alineador, la colaboración es muy importante, el alineador feruliza, y básicamente eso, ¿no? Y luego pacientes que tienen pocas piezas atrás y que otros que tienen que utilizar las piezas delante para poder morder, ¿no? El caso que os he enseñado, que es un caso con una mordida cruzada tremenda, no necesitamos ningún tipo de aditamento, por ejemplo, ¿no? En un caso como ese, para que os hagáis una idea, ¿no? Tiene que ser otras variables, pero sí que hay que estar atentos, porque a veces te puede sorprender un paciente y decir, coño, está haciendo una pequeña recesión. Y sí, parar en ese momento. Entonces lo que hacemos es poner un levante, por ejemplo, levantes posteriores, perforar el alineador, poner unos pequeños levantes posteriores, utilizar más elásticos a lo mejor durante 3-4 semanas para ayudar a la retroinclinación y vencer la mordida cruzada anterior lo antes posible, y luego quitarlos y seguir con el tratamiento. Es sencillo. Muy bien. Bueno, entramos un poquito, si quieres, en el tema de las extracciones, porque hay bastantes preguntas con extracciones, entonces intentemos organizarlo. Hay una de las preguntas es, ¿por qué mejor los 8 y no los 4? Claro, muy buena pregunta. Otra, en el caso concreto que has puesto, ¿por qué te has complicado tanto la vida cuando teóricamente la mesialización no es tan fácil con la extracción de 5 en vez de la extracción de 4? Cuéntanos un poco esos dos aspectos. Un poco así ya hablamos un poco de las extracciones, ¿no? Bien, hablar de extracciones. Bien, todos sabéis, los movimientos... Primero, hay muchas razones, ¿no?, por las que preferimos la distalización secuencial, o secuencial o no secuencial, la distalización, que las extracciones. En primer lugar, si habéis estado atentos al principio, he dicho que hay movimientos con menor predictibilidad. Entre los movimientos que menor predictibilidad tienen son los movimientos sagittales, movimientos radiculares. Si tú vamos a hacer extracciones, vamos a tener que hacer un movimiento radicular importante y vamos a empujar sobre la corona. Va a ser muy difícil hacer un movimiento de traslación puro. No es sencillo hacerlo con alineadores. Se puede, pero en muchos casos vamos a tener que acabar utilizando auxiliares, primero. En segundo lugar, ese movimiento de cierre de espacios va a producir una reducción de la longitud del alineador. Y de la arcada. Siempre que se produzca una reducción de la longitud del alineador, vamos a producir un bowing. ¿De acuerdo? Por tanto, la distalización secuencial lo que hace es aumentar la longitud de la arcada y del alineador. Eso es mucho más predecible porque no produce bowing. No produce bowing. Por eso es más predecible los casos en los que podemos hacer espacio distalando que haciendo extracciones. Vamos a tener muchos menos problemas. Vamos a tener que planificar menos hipercorrecciones de efectos secundarios que se producen por el mero hecho de utilizar alineadores en lugar de brackets. Con los brackets, ¿qué pasa? No tiene nada que ver, porque tenemos un control tridimensional mucho más exacto, más preciso, perdón, y es la manera de controlar, de hacer un control radicular mucho más sencillo, ¿no? Estamos más habituados a eso. Con alineadores no es fácil, el diente se escapa, y cuando se escapa del alineador, el diente se intruye, además. Es lo que llamamos en estos casos el efecto de zapato pequeño, pero bueno, no voy a entrar ahí. Entonces, indudablemente es más complicado tratar un caso con alineadores con extracciones que distalando. Lo que pasa es que hay casos en los que es lo ideal hacer extracciones. Hay muchas variables, nosotros tenemos una serie de variables en las que pues, sabemos que son casos mucho más favorables. Casos que tienen coronas grandes, mucho más favorables. Las coronas grandes son mucho más retentivas y la generación de momentos, ¿por qué se mueve una raíz? Porque eres capaz de generar un momento.
un par de fuerzas. Si eres capaz de generar un par de fuerzas con un bracket, porque está atado, ligado, y generas un par de fuerzas. En un diente empujando con un alineador es difícil, por eso utilizamos ataches, los ataches de control radicular. Pero aún así no es mucho. Claro, el momento será mayor cuanto mayor sea la corona del paciente. Por eso los pacientes con dientes grandes es muy favorable en los casos de extracciones. Pacientes que ya tienen las coronas de los dientes anteriores inclinadas hacia mesial. Pues claro, si el movimiento va a ser de inclinación hacia distal, nos va a ayudar a enderezar. Con lo cual son casos que tienen los dientes muy inclinados, los caninos, los vamos a enderezar. Caninos superiores muy inclinados hacia mesial, al enderezarlos son casos favorables. Luego en esos casos los podemos plantear. Casos en los que tenemos necesidad de anclaje total, es decir, todo el espacio de extracción va a ser para el canino o para el apiñamiento anterior. Pues son casos también ideales, porque son menos dientes para cubrir ese espacio, para mover hacia el hueco de extracción. Es decir, que hay una serie de datos con los que nos fijamos para hacer extracciones o no. Pero indudablemente, para casos de los otros, es mucho más predecible, si no cumplen las condiciones, hacer distalización secuencial. En ese caso que he enseñado, extrajimos 5 porque el 35 estaba muy volcado hacia el lingual y el movimiento que teníamos que hacer de los molares era de compresión. Entonces, aunque pudiera parecer un movimiento recíproco, la cara lingual del 35 era prácticamente nula. Ahí ya sabéis que los 5 tienen anatomías un poquito diferentes, a veces son un poquito anómalas, sobre todo los superiores, pero los inferiores a veces pasa también. Y a veces los premolares inferiores, sobre todo si están muy inclinados hacia el lingual, no exponen prácticamente nada la cara lingual. Eso dificulta el movimiento, sobre todo de enderezamiento vestibular. Y por eso en ese caso elegimos los 5, como podría haber elegido en otro caso los 4. Yo prefiero extraer 4 si el caso es favorable, pero ya veis que no hubo tampoco demasiado problema. Y el problema que hubo fue por mi falta de planificación, no por extraer el 5. No sé si he contestado, ¿vale? Sí, no, vamos, básicamente las cosas que preguntaban era por qué estás extrayendo 8 en vez de extraer 4. Eso, pues 8 es básicamente. La he explicado claramente y la opción del 5, ¿por qué el 5 en vez de ese 4 en ese caso? Lo has explicado claramente. Yo me acuerdo de Cervera, ¿no? Cervera decía, los casos de no extracciones es mentira, no hay casos de no extracciones, porque cuando no extraes y distalas, extrae los 8. Me acuerdo que decía, Alberto Cervera padre lo decía hace muchos años, ¿no? Y me llamaba la atención, efectivamente, pues no extraemos bicúspides, pues extraemos 8. Bueno, hay que explicarlo así. Lo que pasa es que también psicológicamente, primero que mecánicamente es más fácil, ¿vale? De instalar, como ya he explicado. Pero luego psicológicamente para los pacientes aceptan muchísimo mejor la extracción de muelas de juicio, que tienen muy mala prensa. Las muelas de juicio son como malas, ¿no? Entonces es más fácil explicar a un paciente que necesita extraer las muelas de juicio para poder alinear el resto de dientes de la boca. Entonces, bueno, las dos cosas. Una por marketing y otra por necesidades mecánicas. Bien, Arturo nos pregunta, cuando pides en un paciente adulto de clase 3 torque radiculolingual, que además tiene cortical fina, ¿cómo puede medirlo el técnico sin ver las raíces? El técnico no mide nada, el técnico hace lo que tú le dices y el técnico, date cuenta, el técnico no sabe nada de ortodoncia, ni anatomía, ni nada. El técnico sabe manejar un programa, básicamente. Eres tú el que tienes que decidir eso. Esa decisión es tuya y depende del caso. Por eso la pequeña desventaja, bueno, pequeña, yo creo que es muy grande, ¿no?, de Invisalign, es que nos da una falsa seguridad de que como nos hacen el planteamiento los técnicos, pues bueno, pues ya esto funciona. No, no es así. Porque el técnico te puede expandir la arcada superior, te la puede expandir así, ¿vale? Y si no eres consciente de eso, pues vas a producir recesiones, porque sí que se expanden así los dientes, ¿vale? Tenemos que expandir inclinando las coronas, por ejemplo. La arcada inferior, pues tú tienes que valorar qué tipo de sínfisis tiene el paciente, pero tienes que tener en cuenta lo que hemos dicho antes. El torque se expresa poco, no poco, hay un tanto por ciento. ¿Cuánto? Pues un 60 o 70, no tenemos cifras ahora mismo, pero sí que está claro que cuando estamos retroinclinando el incisivo inferior, si solamente lo retroinclinamos y si fuese un setup, un VTO, la posición final del incisivo va a ser esta, pero si en esa secuencia de alineamiento yo estoy utilizando elásticos y retrusión, voy a conseguir hacer esto, mucha más inclinación. Eso es lo que quiero evitar, por eso doy un extra torque radiculolingual, para que en el clean check lo vea así, pero en la boca acabe así, en una clase 3. ¿Me he explicado? Y eso es lo importante. Lo importante es entender eso. Claro, es más fácil hacerlo si has tratado muchas clases 3 con aparatología fija y con brackets, porque yo sé lo que puedo esperar de la inclinación o el enderezamiento radiculolingual, ¿no?, de los incisivos inferiores. No hay una norma. Como siempre, no hay normas. No podemos. Pero obviamente, un paciente braqui con una sínfisis ancha, tenemos muchas más opciones de dar torque radiculolingual que un paciente dólico con una sínfisis
finísima en la que tienes que tener muchísimo cuidado de no sacar la raíz de la lámina, ¿no? Eso es básicamente es así. No hay normas, no hay normas. Las habrá, ¿eh? Ojo, porque las habrá, estoy convencido. Si seguimos estudiando y publicando y tal, por eso hay que seguir siempre la bibliografía y los artículos y las universidades que sigan estudiando esto, porque al final somos los que vamos a dar las pautas, ¿no? Las pautas reales, ¿no? De lo que podemos esperar. Perdona, Eduardo. No, tranquilo, tranquilo. Yo estaba esperando que terminaras tú la pregunta y ya... Mira, hay otra cosa que plantean un poco, en esa distalización preguntan un poco ¿cuánto podemos? ¿Qué margen tenemos? Mira, entiendo que no es fácil la respuesta porque tienes otros pastores delante. Efectivamente, claro, y esa es la clave, es decir, que tenemos que entender que las claves 3 son complicadas, ¿no? Vamos a instalar por qué, cuánto, qué oclusión tiene con la arcada superior, qué anclaje vamos a tener, anclaje absoluto, anclaje relativo. Siempre la distalización va a ser, la distalización secuencial, vamos a pedirle al técnico un tipo de distalización, va a ser de anclaje absoluto, es decir, vamos a mover un diente frente al resto de toda la arcada, o va a ser de anclaje medio, vamos a mover 2 dientes frente al resto de la arcada, en cuyo caso ya sabemos que vamos a consumir anclaje. Por eso os he dicho antes, no esperéis 4 milímetros de distalización real. Si vosotros hacéis las superposiciones, que debéis hacerlas, y hemos pedido 4 milímetros de distalización el molar, luego lo mides y no son 4. Nunca son 4. Porque se expresa una parte de lo que hemos visto en el clinch. Y eso tenemos que ser conscientes, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? Tampoco lo sabemos, depende de un cúmulo de factores. Pero los que más podemos controlar son los que hemos dicho, los que nosotros ponemos, ¿no? Que son la expansión que vamos a hacer y el tipo de anclaje, los elásticos o los mini tornillos. No sé si he contestado. Sí. No, vamos, yo creo que me has contestado perfectamente, pero que de alguna forma ellos querían un poco que tú les dijeras, bueno, un par de milímetros lo podemos hacer seguro. Tú pones un tornillo y empiezas a tirar y te sacas los dientes por la nuca, si quieres, porque es cuestión de tirar y tirar y tirar. O sea, no hay límite, siempre y cuando tengas un anclaje adecuado y tengas hueso sobre el que apoyarte. Si no tienes hueso, no, pero a eso me refiero. Es decir, puedes tirar todo lo que quieras, pero ojo, con anclaje. Con mini tornillos, todo lo que quieras. Con elásticos, no. Bueno, Arturo, yo te iba a decir una pregunta que lleva la palabra protocolo, pero te la voy a suavizar un poquito, ¿vale? Te voy a decir que nos dé una guía, que nos dé unas recomendaciones acerca del uso de elásticos para instalar arcada inferior en cuanto a tiempo de uso y fuerza. Bien, hay una norma básica que yo digo siempre, para mí por lo menos me funciona muy bien, ¿no? Si lo que quiero es mantener, lo que quiero es dar anclaje, utilizo elásticos para dormir. Lo he dicho durante la charla, pero igual lo he dicho muy rápido, ¿no? Elásticos para dormir. Si lo que quiero es mover, 24 horas al día. Básicamente eso es lo que utilizamos. ¿Cuánto? De 6 onzas generalmente, ¿no? Y esa es la norma básica en general. Lo mismo para aparatología fija que para alineadores. Lo que pasa es que en alineadores a lo mejor es más visible, ¿no? Porque sí que ves la inclinación. Con la aparatología fija, los dientes se mueven menos o más, pero estás controlándolo, los ejes. Con alineadores no. Si tú usas gomas de clase 3 con alineadores 24 horas al día, vas a ver inclinación. Por eso hay que controlarlo. ¿Me explico? Y la vas a ver, funcionan. Los elásticos, claro que funcionan. Otra cosa es que quieras que produzcan los efectos que producen, ¿no? Por eso hay que planificarlo y poner ataches adecuados y esas cosas. Pero esa es mi norma. De noche mantener, mover de día. Bien, muy claro. Bueno, yo creo que hay más preguntas, pero creo que llega un tiempo prudente. Para todos sería bueno que lo planteáramos ir terminando. Y normalmente tenemos la costumbre, si ya has visto esto, un poco hacer un resumen. Entonces yo te pido que tú me ayudes. Yo he tomado un poco la referencia de lo que tú has comentado. Y básicamente lo que tú expresas es que quieres intentar planificar desde un inicio hasta un final y que las situaciones son muy diferentes desde dónde naces, dónde quieres ir, cómo quieres ir y de alguna forma a veces no todo es posible, ¿no? Que el concepto fundamental es mejor de instalar porque vas a favor y eres capaz de ampliar la arcada y es un movimiento más predecible. Parte de esta película tiene mucho que ver con la posibilidad de hacer las correcciones transversales y el control del torque, porque de alguna forma tú con eso vas a darte opciones, porque la situación del torque anterior y el cambio transversal te da un paradigma nuevo, ¿no? Es cierto que de alguna forma el manejo de los molares inferiores con una buena anatomía grande va a ser favorable y en aquellos casos donde de alguna forma tienen más problemas va a tener la opción de los microtornillos
y añadir un torque extra como hipercorrección de alguna forma porque quieres que no se exprese o que se exprese correctamente lo que sabes que de alguna forma cuesta trabajo. Y no sé si a eso quieres tú añadir algo más. No, es un resumen fantástico, ¿no? de lo que he querido expresar, ¿no? Básicamente eso, ¿no? No hay protocolos, hay hoja de ruta individual, ¿no? Y hay que planificar muy bien, ¿no? Muy eficaz. A ver, la idea es, para ser eficientes, podemos hacer muchas cosas, pero si planificamos desde el inicio, que es necesario en este caso, vamos a conseguir 3 clean checks, que esa es la idea. Con 3 clean checks deberíamos ser capaces de terminar. Si no hacemos más de 3 clean checks, no hemos planificado adecuadamente. Esa es la cosa, ¿vale? Un refinamiento o 2. Esa es la idea. Si lo has hecho así, has planificado bien, ¿vale? Bueno, con esto damos por terminado esta tarde y el próximo viernes tendremos la última conferencia de esta serie que hemos hecho por esta situación especial que tenemos, que la va a presentar el doctor Ernesto Mas y la doctora Paula Fernández, que van a hablar del COVID-19, educación frente a un enemigo invisible, implicación en las clínicas de ortodoncia. Creo que va a ser importante terminar con nuestra vuelta y desde el punto de vista del epidemiólogo, que nos explique un poco ciertos mitos y realidades que hay con todo esto y que nos van a servir probablemente para organizarnos y trabajar lo mejor posible sin tener tanto miedo como de alguna forma estamos teniendo. Muchas gracias a todos. No hay miedo, no hay miedo. Bueno, chicos, muchísimas gracias, Elasedo, por invitarme. Ha sido un placer y me encanta esta organización y compartir con vosotros, grandes amigos, estas tardes de confinamiento. Como digo siempre, feliz confinamiento. Y ya se acaba esto. Muchas gracias. Muchas gracias.